toda la economía nacional. Y se conoce como cuentas nacionales. También le llaman contabilidad nacional. ¿Ya? También le llaman cuentas sociales, ¿no? Porque abarca a toda la sociedad, todo el conjunto, mayormente. O sea, los indicadores que van a salir de estos estudios van a abarcar la totalidad, ¿no? De la producción, de lo que se genera en fábricas, en empresas, etcétera, ¿ya? Ahora, el objetivo hoy día es el siguiente, mira. Uno, es comprender la producción nacional a nivel general, a nivel macroeconómico, ¿ya? Cómo funciona, sobre todo cómo se cuantifica, ¿no? Cómo se mide. Eso es lo que queremos saber. Número dos, conocer los agregados económicos y comparar con otras economías para saber qué pasa en la economía peruana y qué pasa en las otras economías, ¿no? Es decir, para identificar las dos categorías conocidas como economías desarrolladas y economías pobres o subdesarrolladas o en vías de desarrollo, ¿ya? Así vamos a ir conociendo estas dos situaciones económicas. Y también saber cómo es que se elaboran estas cuentas nacionales. Cuáles son los procedimientos que siguen las entidades encargadas de su elaboración y para qué sirve todo esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las cuentas nacionales para el Estado peruano, ¿no? O sea, cómo el Estado peruano puede utilizar todas estas informaciones tan abundantes y tan, eh, precisas, ¿no? Acerca de algunos campos, por ejemplo, en el campo de la producción nacional, en el campo de los ingresos nacionales, etcétera. ¿Ya? Entonces eso vamos a ir viendo hoy día. Vamos a entrar entonces a aquella rama de la economía o teoría económica conocida como macroeconomía, en la cual tiene su presencia oficialmente allá por 1930, cuando se produce la gran crisis del 29, ¿no? Aquella crisis económica que destruye prácticamente el 80%, cuyo epicentro es Estados Unidos, producto de la gran, o mejor dicho, de la superproducción, un descontrol, ¿no? El dejar hacer, dejar pasar, el libre mercado, el libre juego de la oferta y la demanda, habían generado pues un problema gravísimo, ¿no? Que era un exceso de producción que ya la demanda no podía absorber. O sea, la producción era 1000 y la demanda era 500. Y surgían 500 en excedentes, ¿no? Y eso ya significaba una pérdida para las empresas, puesto que la población ya en su gran mayoría estaba pues ya satisfecha de esos productos, ¿verdad? O también cuando en su afán, el empresario, en su afán de tener más ganancias, baja los salarios así increíblemente, ¿no? Como en el caso peruano, con salarios de 600, 700 soles, 800 soles, ¿no? Y que no respetan el salario mínimo legal. Entonces, cuando se produce eso, aparece la segunda causa de las crisis, que es el subconsumo, ¿no? El subconsumo. O sea, miles de pobladores que no tienen acceso a los bienes y servicios porque reciben salarios miserables. Ejemplo, el Perú. Ya, también otra causa va a ser que los empresarios, también en su afán de conseguir más ganancias, descuidan los demás factores productivos y solamente se preocupan por mejorar el capital, ¿no? Ahí invierten, ahí van a capitalizar, van a
van a hacer modificaciones, innovaciones, ¿no? Van a apoyar ese campo, van a invertir en ese campo, ¿ya? Entonces a eso se llama la supercapitalización. La supercapitalización, ¿ya? Entonces así vemos cómo es que estos estudios económicos no existían en aquella época. Entonces va a haber un descontrol de la economía, lo cual va a llevar pues a una quiebra masiva de empresas. Se calcula, repito, el 80% de empresas de Estados Unidos quiebran. Y como ya tenemos un bloque ya bien desarrollado del capitalismo, grande, ¿no? Ahí van a empezar a caer las economías ligadas a Estados Unidos, sobre todo sus aliados, que son los países capitalistas, van a empezar a caer, así como un efecto dominó a nivel mundial. Y los países dependientes como el Perú, va también a sufrir las consecuencias, porque una economía dependiente vive de la economía extranjera, de la economía internacional, ¿no? Del país metrópoli. Ya es Estados Unidos a partir de la década del 20, gracias a Augusto B. Leguía, a las políticas de Estado que aplica este gobierno, se da el traspaso de Inglaterra a Estados Unidos en el plano económico, ¿ya? Sí, y bueno, y ahí hay muchas medidas que explicar, pero ya no hay tiempo, no hay tiempo para eso. Simplemente afirmar así de que Leguía fue el gran propulsor, ¿no? El gran propulsor de este traspaso, ¿no? De una economía dependiente de Inglaterra desde la guerra, ¿no? Desde la independencia hasta la Primera Guerra Mundial, donde Inglaterra se debilita y es ahí donde Estados Unidos se aprovecha y tiene presencia en muchos lugares donde Inglaterra va a abandonar poco a poco, ¿no? Ejemplo, nuestro país, ¿no? Y es Leguía el que se encarga, pues, de darle las facilidades para que ingresen estos capitales a nivel nacional. Bien, entonces esto va a hacer que nuestro país dependa de Estados Unidos y cuando Estados Unidos sufre todas estas situaciones de desastre financiero, el Perú también lo experimenta. Vivíamos de los préstamos, vivíamos de las exportaciones, vivíamos pues de todo lo que Estados Unidos hacía con nosotros acá en Perú. Entonces cuando cae Estados Unidos la economía peruana se tambalea al punto de que ya no hay obras públicas ya. Y recuerda que en esa época pues todo se mueve, casi la mitad de la economía son las obras públicas, aparte de las exportaciones, ¿no? Todo cae, las exportaciones caen, caen las obras públicas, no hay dinero y estamos a punto de una revolución social que van a solucionar las clases dominantes a través de un golpe de Estado, ¿no? La instauración de una dictadura al estilo fascista llamado el tercer militarismo, ¿sí? En la cual Perú ya también había aprendido, las clases dominantes se habían aprendido todas las tácticas que utilizaba el fascismo europeo. Y con ese presidente conocido como Sánchez Cerro, se instaura en el Perú ya un régimen fascistoide, ¿no? Donde empieza a tomar medidas políticas de carácter fascista. Ya, bueno, es otro tema que ya no nos toca explicar, simplemente lo señalamos por cuestiones de contexto, ¿no? Para que vean qué es lo que está pasando. Y a partir de ahí, la presencia norteamericana se profundiza. Y es con Odría que eso continúa. Y con Velasco tenemos un pequeño paréntesis, ¿no? Donde hay algunas discrepancias, unos problemas con Estados Unidos, pero a la salida de Velasco, que es un gobierno nacionalista, jamás socialista, ¿no? Luego entra Bermúdez y con Bermúdez volvemos ya a la órbita capitalista casi en su totalidad, ¿no? Y con Belaúnde, Alan García y demás gobiernos ya estamos incorporados a este sistema capitalista, ¿no? Que estamos analizando, ¿ya? Entonces, de eso se trata.
de buscar soluciones frente a este sistema liberal que permite, ¿no?, que muchas cosas irregulares sucedan. Y ahí va a entrar la macroeconomía. Entonces, ¿en qué consisten las cuentas nacionales? Se refieren fundamentalmente a un conjunto de resultados contables, estadísticos, que van a describir así, con cifras exactas, las diversas actividades que practica una economía nacional, una economía de un país. Para ello, ¿qué va a hacer el país? Va a utilizar pues los modelos, las variables y categorías de la macroeconomía, ¿ya? O sea, es un conjunto de instituciones del Estado peruano que se encargan de extraer la información a nivel nacional utilizando pues una serie ya de recomendaciones metodológicas, ¿no? Porque estos no son inventos peruanos. Esta información que vamos a brindar hoy día, que vamos a compartir, no es un invento pues del peruano A, peruano C, peruano D. Esto ya es algo que ha sido elaborado pues en los países potencias y ha sido prácticamente impuesto acá en el Perú para poder evaluar bien las economías, la economía peruana. Y esto, ¿por qué es así? Porque esto le permite a los países imperialistas conocer cómo se desenvuelve la economía peruana para saber si es una economía, ¿no?, que pueda garantizar la devolución de los dineros prestados, ¿no? Porque si es una economía mal administrada, ¿no?, una economía que no tiene controlado todos los aspectos económicos, entonces eso puede desbordar, puede haber problemas, etcétera. Entonces no le conviene a los países grandes, a los países potencias, puesto que no garantiza los pagos de la deuda externa, no, no garantiza el comercio internacional, ¿no? No garantiza la integración económica, los tratados de libre comercio. Entonces debe haber un diagnóstico así pormenorizado de todo lo que sucede en el país. Y ahí entra la contabilidad nacional, sus instituciones, sus reglamentos, sus modelos, sus categorías, o sea, todo un conjunto de elementos, ¿ya? A eso se refiere la contabilidad nacional. Ahora, estos resultados que se van a obtener gracias al trabajo pues, de instituciones públicas, sobre todo, ¿ya?, van a ser resultados cuantitativos, o sea, son cifras, son ecuaciones, identidades contables, funciones, ¿no? Y toda esta cantidad de información que se saca de todo el país, ¿ya?, va a estar disponible. ¿Para qué? Para ser interpretada. O sea, los investigadores, especialistas o intelectuales, a ellos le corresponde realizar una adecuada interpretación de toda esta información macroeconómica, ¿no? Ahora, esta interpretación, como siempre hemos dicho en el curso, no es neutral ni ingenua, menos técnica, ¿no?, sino obedece a una posición política del economista. Y eso hay que aclararlo constantemente para que no sean sorprendidas las personas, ¿no?, menos los estudiantes que van a postular, porque en economía eso es clarísimo, ¿no? Aquí tenemos posturas políticas, económicas bien definidas y de acuerdo a eso vamos a interpretar pues toda esa información, ¿no? Específicamente dentro de las diferentes escuelas económicas, ¿no?, que van a hacer esa interpretación. Por ejemplo, la primera escuela que está en pantalla es la escuela socialista, luego la escuela keynesiana, y para hablar ya de la escuela neoclásica, está acá. A ver, ¿alguien me puede poner los tres nombres de los personajes que están en pantalla, que son los fundadores de interpretaciones distintas de la realidad económica? Por eso en economía no existe una sola versión. En economía depende de qué enfoque te ubiques, ¿no?, para poder tener una explicación de la economía, ¿no? Ahí depende de cada uno ya. Pero decir que hay un solo enfoque, que es la única verdad, eso es ingenuidad, ¿no? Eso es desconocimiento, eso es
que no se sabe que la política económica se basa en enfoques económicos. Así es. Ujú, muy bien. Carlos Marx. Sí, dime el segundo. El segundo economista que está en pantalla. Es importante identificarlos también. Ujú, sí. Keynes, muy bien. Y el tercero es el padre de la microeconomía, ¿no? Marshall, muy bien. Así es. Nuestros jóvenes postulantes identifican fácilmente los grandes representantes de las escuelas económicas, ujú, que estamos en pantalla, mostrando en pantalla. Muy bien, así es, jóvenes. Correctamente la ubicación de estos grandes personajes que precisamente sustentan lo que estoy diciendo. Porque una explicación de la macroeconomía va a ser distinta de un socialista que un keynesiano y que un neoliberal. Siendo cifras, mire, precisas, van a ser interpretadas de diferente modo. Ahora, esto de la macroeconomía y el manejo así de información nacional no ha sido siempre. Existen antecedentes, por ejemplo, en el caso del siglo XVII, ¿no? Allá en Inglaterra se ubica a uno de los primeros economistas que es ese trabajo. ¿Sí? Es considerado el primer teórico europeo que realiza estos trabajos a nivel global, a nivel nacional. Es William Petty. Sí, William Petty es considerado el primer teórico que trata de medir el ingreso nacional de su país, ¿no? En su obra conocida como Ingresos y Gastos Anuales de las Personas. Por primera vez hay un esfuerzo de hacer una encuesta, recopilación de información de todo el país, o por lo menos de los que tienen ingresos, ¿no? Los que tienen ingresos considerables, por lo menos registrar esa información, ya en un tiempo determinado, ¿no? Que es un año. Ya, eso ya es un antecedente de lo que estamos investigando hoy día, estamos explicando hoy día. Ahora, ¿quién va a continuar ese trabajo? Lo va a hacer un francés, ¿sí? En 1758, Francis Quesnay, en su obra Tabla Económica, analiza la producción y distribución de la riqueza nacional francesa. O sea, en Francia, por primera vez, un economista fisiócrata empieza el estudio de la producción y la riqueza de aquel país. ¿Con qué objetivo? Identificar las clases sociales que hay en Francia y de esa manera buscar alternativas frente a una mala distribución de la riqueza. Ya, eso le corresponde ya, aparte de los fisiócratas, le corresponde a los socialistas utópicos, que son los que van a denunciar esta mala distribución de la riqueza, ¿no? Y van a proponer pues alternativas muy interesantes de comentar, bueno, en otro curso, ¿no? Que es Historia Universal. A inicios del siglo XX dominaba la teoría económica liberal. O sea, todo el mundo pensaba que el mercado, ¿no? Ordenaba las cosas, que la ley de la oferta y la demanda, la mano invisible. Todos vivían subjetivizados de esa manera. Así es. Y en su gran mayoría negaban de que existan problemas pues, en el mercado. Si había un problemita, ese problemita lo solucionaba el mercado. ¿Con qué? La ley de la oferta y la demanda, la ley de SAI, ¿no? Esa ley que dice que toda oferta genera su propia demanda, entonces no hay problema de producir lo que se produzca. Así es, la mano invisible, o sea, puede ser un hombre súper egoísta, pero a la vez te vas a preocupar por los demás, algo que es ilógico, ¿no? Porque el hombre que es extremadamente egoísta solamente ve sus intereses personales, por eso mantiene en la miseria a millones de trabajadores, ¿no? Entonces, esa es la lógica del capitalismo. Pero todo esto va a cambiar, ¿sí? Y todos ellos se basaban, pues, estas ideas en el clásico de la economía liberal, que es Adam Smith y su obra Riqueza de las Naciones. Y ahí habían sacado todas estas ideas, de ese libro, de ese personaje y de sus difusores a nivel mundial, ¿no? Financiados por grandes empresas en las universidades capitalistas más famosas del mundo, como son Cambridge,
Oxford, ¿no? La Sorbona, Colonia, etcétera, ¿no? Y obviamente que aquí en San Marcos también se daba todo ello, ¿no? Ya, claro, San Marcos no es ajeno a ese predominio ideológico mundial. Aquí también se producía ese debate liberal contra los conservadores, ¿no? Pero con otras connotaciones, porque nuestra economía no ha podido desarrollarse, ¿no? Al no desarrollarse, esos debates liberales quedan solamente en el debate, en la teoría, porque en la práctica, cuando vamos a la realidad, vemos pues la presencia de grandes monopolios, grandes empresas que dominan el mercado, etc. Ahora, todo esto que explicaba la economía liberal va a ser afectado drásticamente cuando se produce en 1919 la Gran Depresión. O sea, todos esos postulados de que el mercado se autorregula, que la ley de la oferta y la demanda, oye, se van al tacho. La ley de Say desaparece prácticamente. ¿Por qué? Porque la economía capitalista cae terriblemente. Poblaciones norteamericanas que vivían pues en una holgura económica, ¿no? Tenían sus casas, tenían sus carros cada uno, tenían pues sus ingresos asegurados, tenían una serie de beneficios, ¿no? Producto del desarrollo económico de este país, ahora están como en la foto, no tienen ni para comer. Se han tenido que mudar pues a zonas más, más adecuadas para sobrevivir, ¿no? Porque en las ciudades no hay trabajo, en las ciudades no hay ingresos, el consumo está por los suelos, la gente está sobreviviendo en comedores populares, sí. Se establecen ahí ayudas de parte del Estado frente a una hecatombe financiera jamás vista en la historia capitalista, ¿no? Que fue la Gran Depresión del año 29. Y ese fue el hecho histórico que les enrostró a los liberales que no podían ser indiferentes a la realidad económica nacional y que deberían poner ahí determinadas medidas para impedir de que esto se repita. Es así que los liberales, ¿no? Hacen ajustes a sus ideas ya obsoletas y nace el neoliberalismo, ¿no? Sí, el neoliberalismo ya se venía desarrollando años atrás, pero es a partir de la crisis del 29 que tiene un repunte, un empuje, ¿sí? En Inglaterra, en Suiza, ¿no? En diferentes partes del mundo capitalista, sobre todo el más rico, ahí empieza a desarrollarse, gestarse el neoliberalismo para poder enfrentar estas nuevas dificultades, ¿no? Mira, y es así que las teorías iliberales van a ser rechazadas, van a ser cuestionadas debido a los problemas de la crisis del 29, ¿no? Sí. Para enfrentar esa crisis va a surgir pues un enfoque económico nuevo, ¿no? Que también tiene connotaciones capitalistas, ¿no? Tiene una raíz, ¿no? De carácter, sí, burguesa, pero apunta a buscar una estabilidad de la economía. Ahora, ¿con qué planteamientos? Ahí es donde nace la macroeconomía, pues. Aquí es donde se origina, ¿sí? Y el padre de ello es justamente lo que han mencionado los compañeros, que es John Maynard Keynes, ¿sí? En su libro, principalmente, Teoría General de la Ocupación y el Interés y el Dinero, en la cual es un estudio global de la economía capitalista, y en la cual propone, así propone sencillamente que si todo se deja al libre juego de la oferta y la demanda, estamos fritos. Acá tiene que participar el Estado. El Estado tiene que tener una participación decidida para la recuperación de la economía. ¿De qué manera? A través del estudio de los indicadores económicos nacionales, a través de las inversiones públicas y obras que el Estado va a aperturar y de esa manera ir recuperando la economía. Y ahí centra todas sus ideas en una teoría fundamental que se llama la demanda efectiva. Sí, la demanda efectiva, que significa que eh, vas a poder adquirir productos gracias a qué?
gracias a que tienes un ingreso, gracias a que estás trabajando, ¿no? Así es. Sí, esa teoría de la mano invisible ha sido prácticamente desaparecida con esto de la crisis del 29, ¿no? Y esa teoría plantea pues de que una persona puede ser egoísta, puede ver sus intereses particulares, ¿no? Así de manera exagerada, pero a la vez, según Adam Smith, estaría buscando el bienestar de todos. Eso no sabemos cómo lo haría un hombre tan egoísta, ¿no? Y gracias a ese egoísmo, gracias a ese individualismo, es que nos arriban, nos empujan a la gran crisis del 29 y las diferentes crisis que hemos vivido o que ha vivido la economía capitalista durante estas últimas décadas, ¿no? Sí, entonces John Maynard Keynes va a cuestionar todo eso y va a plantear de que él es el papel importante del Estado en la economía, ¿ya? Y ahí es donde se le considera como el padre de la macroeconomía. Pero no es el único, ¿eh? No es el único estudioso de la macroeconomía. Vamos a ver otros personajes, como por ejemplo, mira, aquí encontramos a Simon Kuznets, este norteamericano, el año 41, o sea, 11 años después de Keynes, este se va a dedicar así de lleno al desarrollo de lo que Keynes ya había dado las pautas, ¿no? Ya había dado ya había dado los inicios, ¿no? Las bases, ¿sí? Y este va a dar el desarrollo de la contabilidad social, ¿ya? En su obra, ¿sí? En su obra en su libro donde explica la producción e ingresos de todo el país, ¿sí? Entre el año 19 y el año 38, miren. O sea, ahí va a explicar cómo es que se va a gestar esas dificultades, ¿no? Por una falta de previsión financiera, económica y política del Estado. Y a raíz de esa descripción global de la economía, o sea, a través ya de la macroeconomía, es que este personaje va a recibir el Premio Nobel de la Economía. Conclusión, el Premio Nobel de la Economía se le dan a los economistas que aportan para la estabilidad de la economía capitalista. Por lo tanto, es impensable que a un economista que cuestione al orden capitalista le den el premio Nobel. Eso es impensable, ¿no? Pese a que puede ser uno de los mejores economistas del mundo, sin embargo, no les corresponde a ellos. El premio Nobel de Economía y todos los premios Nobel son para los que definen el sistema capitalista, ¿ya? Sí, entonces así tenemos al famoso Simon Kuznets como uno de los otros, los pilares de la contabilidad nacional, de las cuentas nacionales. Ahora, ¿qué sucede en Perú? En nuestro país, recién en la década de los 50, después de haber vivido todas esas situaciones desastrosas financieras nacionales, ¿no? Quiebra de la economía peruana, paralización de las obras públicas, inestabilidad política, para evitar que la población se desborde, la aplicación de medidas así drásticas, ¿no? Antiguamente, en la década de los 50, 40, por cualquier cosita te mataban, te encarcelaban, te torturaban, te desaparecían y no pasaba nada. Recién esto de los derechos humanos, esto de los derechos humanos que vamos a explicar en educación cívica, recién se han empezado a exigir, ¿no? A difundir a partir de la década de los 90, cuando sufrimos la más grave violación a los derechos humanos durante esa década. Y ahí la gente empezaba a exigir, ha empezado a estudiar, a conocer y a aplicar esos derechos humanos, ¿no? Sí, pero en la década del 50, en la década del 40, el Perú es tierra de nadie, ¿no? Tierra de nadie donde los ricos hacían lo que le daba la gana. Y la gente, en su gran mayoría, empujada al analfabetismo, a la ignorancia, las supersticiones y a la religión, eran personas pues que estaban sin instrumentos teóricos, económicos, políticos para poder enfrentarse a esa situación. Por esa razón es que en la década de 50 recién el Estado
va a empezar a elaborar esas estadísticas sociales, ¿no? Sí, ahí se producen unos avances interesantes del Estado peruano. Ya sabemos que en la década de 50 seguían la dictadura, ¿no?, de los gobiernos militares, ahora con el general Manuel Apolinario Odría. Y es en este contexto que aparece el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Y es ahí donde el Banco Central de Reserva del Perú y el INEI, los dos, empiezan, ¿no?, bajo órdenes del gobierno central y directivas del imperialismo estadounidense sobre todo, empiezan a recopilar información. Así es. Y esa información vamos a llamarla pues la contabilidad nacional peruana, en la cual se va a hacer un seguimiento de cómo se desarrolla la economía peruana a través de estos indicadores macroeconómicos, como el PBI, el PNB, el PNN, el ingreso nacional, el ingreso per cápita, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces sí, es en la década de 50 que empieza en el Perú. Antes, te imaginas cómo se habría llevado la economía peruana, ¿no? Así, antes del 50, donde no había toda esta información económica, y hoy día ya es más completa. Ya. Hoy día hay todo un sistema de registro de información más avanzado, ¿no?, en el caso peruano. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer las cuentas nacionales? Primero, que nos permite conocer a todo el conjunto de cuentas macroeconómicas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para conocer cómo se comportan los agentes económicos. Por ejemplo, las empresas, ¿no?, de las industrias de madera, las industrias de calzado, las industrias textiles, ¿no?, las industrias de alimentos, medicina, etcétera, que tenemos. Pero todo dentro de un periodo determinado, ¿no?, que no va a ser muy prolongado, no es un año el promedio, aunque también lo hacen trimestral, ¿no? Sí, también hay unas estadísticas de 3 meses, 4 meses, 6 meses también que saca el Estado peruano. Ahora, esta información va a servir para que los gobiernos, los estadistas, tengan conocimiento, ¿no?, de qué se puede hacer, ¿no?, qué se puede corregir. Cuando tienen un diagnóstico de la economía a través de estos indicadores económicos, se va a convertir en una herramienta fundamental de gestión, de toma de decisiones de estos gobernantes, ¿no? Porque la gran mayoría de los que gobiernan el Perú saben la problemática, saben qué problemas graves hay en el Perú, sino que basados en una ideología, ¿no?, que ellos han asumido, ¿no?, que ellos tienen, van a tomar otras medidas de solución, favoreciendo a cierto sector económico de la población y no a la gran mayoría como debería ser. Y los casos, los ejemplos donde sí se toman esas medidas para solucionar problemas nacionales es el caso alemán, el caso belga, el caso holandés, el caso finlandés. Vamos a analizar casos europeos, ¿no?, como el caso de Suecia, Noruega. Algunos dirán, profesor, son países de los ricos. Ya, pero ahí, en esos países, no se abandona a la población de escasos recursos. Ahí, si pierdes tu trabajo, inmediatamente el Estado te auxilia para que puedas conseguir un trabajo en un tiempo determinado, ¿no? Acá en el Perú, pierdes un trabajo y sálvese quien pueda. Y no se sabe qué pasa con esa persona, ¿no? Si sobrevive o no sobrevive. No se tiene información. Acá hay una indiferencia total con respecto a la gente más pobre, más humilde, ¿no? En cambio, en otros países capitalistas, sí, ahí hay una preocupación. Y eso es las consecuencias, pues, de una política macroeconómica, ¿no?, donde está la economía social de mercado, ¿no?, que es aquella que hemos visto cuando hablamos del tema del sector público. La tercera importancia es que toda esta información que se ha generado, toda esta información va a servir como base para que los gobiernos formulen
y apliquen un conjunto de medidas. Este conjunto de medidas económicas que aplica el gobierno central a través del Ministerio de Economía se llama política económica, con la esperanza, con la perspectiva de solucionar los problemas nacionales y enrumbar a la economía peruana pues al gran desarrollo que todos aspiramos. Esa es la importancia de las cuentas nacionales, ¿no? Sí. Ahora, que eso no se cumpla en el Perú y es otra cosa, ¿no? Pero ahí está la información. Ellos saben, ellos conocen qué cosas deben solucionar, qué deben hacer, pero, como repetimos, su ideología se superpone a este asunto de solución. Porque hay modelos en todo el mundo, ¿no? Modelos en todo el planeta existen, sino que aquí tenemos el Estado acaparado por un conjunto de funcionarios, ¿no? Que tienen pues una ideología determinada, ¿no? Y que toman medidas en función a determinados intereses políticos, económicos. Y eso salta a la vista, ¿no? Todos podemos observar cómo en esta pandemia, por ejemplo, la mayor cantidad de financiamiento ha ido a las grandes empresas, una pequeña cantidad se ha distribuido en las microempresas y otra más chiquita se ha distribuido en la población, ¿no? Para eh, el bono familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y hay sectores mayoritarios que no han recibido ni un sol, ¿y cómo estarán sobreviviendo? Sí, esa es la pregunta, pues, ¿no? Y el último, que si hay un uso inadecuado de las cuentas nacionales, o sea que si se hace mal las cuentas nacionales, las consecuencias son catastróficas. Si no saben sacar cuentas nacionales, si sacan mal o si juegan con las cifras, porque eso es algo que en el Perú se ha dado varias veces, ¿sí? Mueven las cifras para eh, hacer pensar de que la pobreza está desapareciendo, ¿no? Que estamos mejorando. Sí, un ejemplo de ello es mover las cifras de la canasta básica familiar, ¿no? Cuando esta debe ser algo de 2.400, eh, el INEI lo baja, ¿no? A 1.200 o lo baja a 800, 700. Entonces, cuando baja la canasta básica familiar, automáticamente los efectos en las cifras de la pobreza van a disminuir. Sí, van a disminuir. Entonces vas a ver unos resultados de la pobreza en el Perú cada vez menores. Y algunos se van a emocionar, van a decir, uy, la pobreza está desapareciendo, ¿no? Mira las cifras. Y se ve una curva descendente de la caída de la pobreza. Pero no es en la realidad lo que está pasando, sino son movidas de las cifras en los estudios macroeconómicos, ¿no? Que van a desencadenar esa aparente caída de la pobreza. Pero cuando uno sale a la calle, o en la vida misma de las personas del pueblo, ahí se ve que todavía existen pues esos grandes problemas de desabastecimiento, problemas de sueldos miserables, 30% de la población no tiene agua ni luz, ¿no? No tiene servicios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de un buen manejo de las cuentas nacionales. Ahora, ¿cómo se mide las cuentas nacionales, ¿no? ¿Cómo se hace la medición? Para eso tenemos un sistema estadístico nacional, ¿ya? El cual va a estar conformado por 5 elementos. Mira, el principal es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este es el rector, ¿ya? Este es la cabeza, este es el principal. Este es el que establece cómo recolectar información, ¿no? Cómo almacenarla, cómo procesarla. Este es el principal, es el jefe de todo el sistema estadístico nacional. El segundo es el Consejo Consultivo Nacional de Estadística, ¿ya? Que es también complementario. El tercero es el Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística. O sea, significa que este grupo de funcionarios se encargan de ver de que todas las entidades del Estado del Poder Ejecutivo, ¿sí? Aporten información. Exactamente, así es. Muy bien. ¿Ya?
Sí, el Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística, y también ahí tenemos la cuarta, las oficinas sectoriales de estadística de los diferentes ministerios, ¿ya? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Interior, todos ellos tienen una oficina que se encarga de registrar toda la información, ¿no? Y también los organismos centrales, públicos, descentralizados y empresas del Estado. ¿Sí? Toda entidad pública tiene una oficina que registra la información hacia el Instituto Nacional de Estadística. Y también los órganos de estadísticas del gobierno regionales, las municipalidades, tanto distritales, provinciales, los poderes públicos y organismos autónomos. Por ejemplo, en estos días ha dado noticia el día de ayer el Tribunal Constitucional, ¿no? Tomando una medida adecuada en cuanto a los impuestos del Estado, que un grupo de empresas no ha querido pagar y prácticamente ha enjuiciado al Estado peruano por el cobro de otros impuestos, que todos pagamos, pero ellos no quieren pagar, que promedia algo de 11.000 millones de soles, que estarían causando un déficit en la presión tributaria, o sea, en el balance de los tributos que se cobran, estarían causando un déficit debido a que es una cifra pues espectacular, 11.000 millones de soles, que no han sido pagados por estas cientos de empresas, sobre todo de algo de 168 de todas las cientos de empresas que son de la CONFIEP. Entonces, el día de ayer, el Tribunal Constitucional ha decidido que sí deben pagar esos impuestos, en una votación de 4-2, ahí, y uno que ha tenido la opción se ha abstenido, no ha votado. Así se ha dado esa victoria en cuanto al pago de los impuestos hacia el Estado peruano. Entonces, todo eso va a ser registrado a través de estos órganos de estadística, ¿no? Entonces, son 5 que conforman el Sistema Estadístico Nacional y que se encargan de informar acerca de las cuentas nacionales. A eso también hay que agregarle el trabajo que hace el Banco Central de Reserva, que también complementa toda la información que maneja el INEI. O sea, son los dos los que van a... Pero el que encabeza todo es el INEI. Ahora, ¿qué cosa es el INEI? ¿Ya? El INEI es un órgano técnico especializado. Sí, especializado. Pero, ojo, depende del presidente del Consejo de Ministros. Sí, ahí tenemos un área que hay que analizar, ¿no? El INEI no es autónomo, sino que está bajo las órdenes de la presidencia del Consejo de Ministros, que es el Premier, ¿no? El Premier y su oficina, ¿no? Que es la presidencia, es el que determina, a ver, quién está en el Consejo Nacional de Estadística, Informática, qué personal entra, cómo se están tratando las cifras, cómo se están viendo los resultados, ¿no? Por eso les digo, desde el inicio de la clase, les he dicho de que en cuanto a la información, no hay una postura neutral ni una postura así objetiva o técnica. Es un manejo político de todas estas cifras. Claro, no de manera escandalosa ni de manera así burda, ¿no? O así torpe, ¿no? Entonces es algo muy bien manejado y muy bien explicado para que mucha gente esté convencida de que esto es adecuado, ¿no? El INEI se encarga de normar, planear, dirigir y coordinar y supervisar todas las actividades estadísticas e informáticas del país. Las funciones del INEI son: 1. Formula y evalúa la política y el Plan Nacional de Estadística e Informática. Esa es su función principal, ¿no? Elaborar toda una planificación de lo que se va a recolectar de información y se va a plasmar en estadísticas y se va a llevar pues a nivel informático, ¿no? También coordina y ejecuta la producción de estadísticas básicas a través de los censos. Mira, los censos, ¿te acuerdas del censo 2017, no?
Ya ahí está la plasmación de toda esta planificación que hace el INEI. Las encuestas, sí, hay un muestreo o registros administrativos del sector público también. O sea, el INEI, aparte de contabilizar la información nacional, tiene otro aspecto que es el sector público, el Estado peruano, también lo contabiliza. Y tercero, producir y difundir los índices de precios al consumidor, ¿sí? El INEI es el que tiene las cifras exactas de cómo se sacan los precios promedios en el mercado, ¿no? Sumando los precios, sobre todo los productos de primera necesidad que están conformados en la canasta básica familiar, se suman todos esos precios y se dividen entre la cantidad de precios y se obtiene el índice de precios del consumidor, que sirve sobre todo para ver cómo evoluciona un indicador macroeconómico como la inflación, ¿ya? Y así como hace el IPC, también averigua, ¿no?, cómo es el comportamiento de las principales variables económicas y sociales, ¿sí? Este es el que se encarga de todos esos detalles y lo tiene bien, bien ordenado, bien sistematizado. Felizmente que hoy día ya podemos acceder a esta información que está colgada en la página del INEI, ¿no?, donde hay bastante información para poder procesar ya por parte ya de investigadores, de analistas, especialistas de estos temas, ¿no?, que deben publicar esos materiales ya en libros, en interpretación, en artículos, en periódicos. Y uno de los periódicos que saca bastante información de esto es el diario Gestión, ¿sí? El diario La República, el diario Hildebrand, que sale los viernes, el diario Uno, ¿no? Y diferentes medios de comunicación que basan sus artículos de investigación en la información que recopila y que tiene el INEI. Ahora sí, ya entraríamos a las variables macroeconómicas exactamente. Vamos a precisar acá y vamos a entrar al más importante, uno de los más importantes, ¿ya?, que es el Producto Bruto Interno, el PBI. En otros países le llaman el PIB, porque está escrito en inglés, nada más. Ya, aquí vamos a contabilizar el valor monetario de todos los bienes y servicios. Pero, profesor, ¿qué palabra debo subrayar y recordar siempre? Que son finales. O sea, son los bienes de consumo ya. No se contabilizan los bienes intermedios, no se contabilizan los insumos, porque si eso se contabilizaría, habría una duplicidad que va a falsear la información. Entonces se caería en un gran error. Por lo tanto, solamente se contabiliza el valor monetario, o sea, los precios de los bienes y servicios que ya están en los mercados, que ya están siendo ofrecidos en los mercados. Eso se llama precio de mercado, ¿ya? Y todo aquello que ha sido producido en la economía acá, en el país, ¿no? Son los residentes del país. ¿Y qué cosa es un residente? Puede ser una persona, una familia, una empresa que radica en el Perú, radica, por si acaso. No interesa su nacionalidad. Lo que interesa es que esté ubicado acá, en el Perú, que esté ubicado aquí en Lima, que esté ubicado en el Cusco, que esté ubicado en Apurímac, en Tacna, en Tumbes. Ahora, si está en Guayaquil, ahí sí no lo tocamos. Si está allá en Arica, antes peruana, ¿no?, ahora chilena, tampoco lo tocamos. Si está en Sao Paulo, menos. En Nueva York, ni hablar. No, eso sí no se toca. Solamente lo que está en el territorio nacional. Por eso, el criterio para hacer este estudio del Producto Bruto Interno es el criterio de territorialidad. Y no interesa la nacionalidad. Lo que interesa es que esté acá y esté produciendo. Y esa producción sea cuantificada por los órganos respectivos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Entonces, el PBI se encarga de esto, miren. Se encarga de analizar todo lo que se produce en el Perú, ¿no?, en un momento determinado, que es 12 meses, el valor monetario total, los bienes y servicios finales, y todo lo que se produce en el Perú para el mercado, ¿ya? Así es el PBI.
Ahora, también se le conoce como Producto Geográfico Bruto. ¿Por qué? Porque el criterio, ya hemos dicho que es territorialidad, pues, ¿no? Es aquí, dentro del Perú, ¿ya? Y este agregado es el encargado de medir la producción de toda la economía que está en nuestro país, ¿ya? Sí, y todo se expresa en las monedas nacionales, no se expresa en otras monedas, en monedas nacionales, ¿sí? Y así es a nivel mundial, ¿ah? A nivel mundial, esto que estoy explicando se aplica en diferentes partes del mundo. Y estos son requisitos para poder acceder a créditos, estar reconocido a nivel mundial, ceñirse a estos lineamientos que estamos viendo, que no solamente es una descripción, sino que son prácticamente las medidas que toman los países para estar bien a nivel mundial. Mira, por ejemplo, Alemania es la que va a hacer su contabilidad en estas monedas. Los japoneses lo hacen en esta moneda, que ya tú sabes cuál es el nombre, ¿no? Los cubanos en esta moneda, los chinos, mira, en su moneda, los estadounidenses en esta moneda y los bolivianos lo hacen en esta moneda, ¿ya? Sí, ahí están ejemplos de cómo hacen su contabilidad nacional, en qué monedas en cada país. Entonces el PBI cuantifica todos los bienes y servicios finales. Eso recalcarlo, ¿ya? Ahora, ¿qué son los bienes finales? Son los bienes de consumo, los bienes que ya se van a utilizar ya. Por ejemplo, el calzado, la ropa, el azúcar, las naranjas, ¿ya? Y todo lo que esté listo ya para ser consumido, ¿ya? Y también los servicios, como por ejemplo el corte de cabello, el transporte, las telecomunicaciones, los servicios bancarios, el turismo y el comercio. ¿Ya? Así se va a ver esto. Uh-huh. Sí, ahorita vamos a ir viendo poco a poco todas estas dudas de los compañeros, ¿ya? Sí. Mire, aquí todo se va a contabilizar a precio de mercado, como hemos dicho hace un momento. ¿Ya? Aquí se cuantifica la producción corriente, toda la producción normal, común, la producción nacional, eso se va a cuantificar. Y no se toma en cuenta la reventa. Si hay alguien por ahí que está revendiendo, ¿no? Ha comprado y está revendiendo, ya eso ya no lo toman en cuenta, ¿no? Porque eso duplicaría ya la estadística, ¿no? Y eso alteraría los indicadores. Segundo, todo lo que se van a ser valorizados a precios en que fueron producidos. ¿Ya? Esos precios que fueron producidos, así se van a contabilizar. Y en esos precios ya están incluidos los costos de producción, están incluidos los impuestos, están incluidos todos los gastos que han producido al generar esa mercancía. Entonces, el PBI es la producción de todos los residentes de un país, sin importar su nacionalidad, sin importar su origen étnico, su origen extranjero, ¿no? Puede haber acá venezolanos que ya tienen sus empresas, puede haber bolivianos que están siendo grandes comerciantes en Puno, en Arequipa, puede haber norteamericanos que administran las minas, que tienen, o chinos que también tienen minas en Ica, canadienses que están en Ancash, así puede haber alemanes que están en Posuso, que no importa eso, no importa, lo que importa es que ellos produzcan algo, y cuando producen algo, eso se contabiliza a precios de mercado, ¿ya? Sí, entonces aquí se cuantifica la actividad productiva de nacionales y extranjeros que están ubicados en el territorio peruano, Esa es la principal medida. Sí, un ratito. Entonces, así se va a elaborar esta cuantificación, que generalmente es de un año. ¿Ya? Perdón. Ahora, permite, como hemos dicho, entender el crecimiento económico. Con el PBI sacamos si el Perú está creciendo económicamente. ¿Ya? Sí, este es el indicador principal para saber acerca del crecimiento económico, la evolución de los precios también. El PBI nos permite conocer, ¿no? O entender acerca de los precios,
también cómo se desenvuelve el ingreso en el Perú, los gastos, cómo se producen los gastos, ¿ya? El nivel de empleo y diferentes implicancias a nivel macroeconómico, ¿ya? Entonces y en el Perú se ha tomado como año base para hacer esta evaluación el año 2007. Así es un acuerdo del BCR para de ahí tener ya un estudio, ¿no?, hacia los diferentes años posteriormente. Ahora, hay algunos conceptos generales para hacer la medición de la producción, ¿ya? Primero, el proceso económico va a generar dos flujos, ¿ya? El primer flujo es un flujo llamado el flujo real, ¿no? Donde hay una corriente de unidades físicas, unidades físicas. Esta va a generar productos, que es la producción bruta, la producción general total. Que pueden ser pues los zapatos, pueden ser las computadoras, pueden ser la ropa, ¿no?, la medicina, los alimentos. Y a su vez, este flujo de unidades físicas se divide en dos, que es la producción intermedia, que son los insumos, ¿ya? Y es la producción final, que son los productos terminados, ¿ya? Entonces, para poder medir la producción hay que tomar en cuenta todos estos detalles, porque de lo contrario podría generar serios problemas, ¿no? Y la otra corriente, el otro flujo, es las unidades monetarias. Las unidades monetarias, que se establecen en base a los costos de los factores productivos, ¿ya? Y es la base, ¿para qué? Para poder valorizar estos productos a precio de mercado. A ese nivel está detallado toda la medición de la producción, ¿no? Con base a estos dos flujos, el flujo real y el flujo nominal, ¿no? Ya de manera detallada para poder cuantificar adecuadamente. Ahora, de todo eso se desprende las siguientes operaciones, ¿no?, ecuaciones que te van a ir presentándose. Por ejemplo, el valor bruto de la producción, que está acá, va a ser igual a la producción intermedia, que es la generación de insumos, y la producción final. O sea, sumando estas dos variables, vamos a tener el valor bruto de la producción, las ventas totales, ¿ya? Ahora, también lo podemos presentar así, ¿no? La producción final va a ser igual al consumo, a la inversión y a la exportación. O sea, hay diferentes formas de presentar esto que estamos explicando, ¿ya? Simplemente es llevarlo a estas expresiones matemáticas para realizar pues las operaciones que nos van a pedir. Si nos piden operaciones para realizar, solamente tenemos que ahí reemplazar, ¿no?, las letras por las cifras y obtener los resultados, simplemente. Bien, ahora para llegar a esto tenemos que partir de supuestos liberales, ¿no? Donde el liberalismo nos enseña y nos dice de que el mercado es el que regula todo. Otra idea central del liberalismo es que toda oferta genera su propia demanda, ¿ya? Entonces así se va a establecer estos cuadros, ¿no? Entonces, por ejemplo, la producción final va a ser igual a la oferta global, que es igual a la demanda global. Y este punto, esto que estoy ahorita así englobando, estos dos de acá, es conocido como la ley de Say. ¿Sí? La ley de Say, así se la ha bautizado antiguamente. Pero ya sabemos que la ley de Say fue seriamente afectada con la gran crisis del 29. Pero en economía liberal se insiste en esto. Y ahí se obtiene lo siguiente, miren, que la oferta global, toda la producción, va a ser igual al Producto Bruto Interno más el valor de las importaciones. Y de todo esto que estamos analizando se va a concluir en la siguiente expresión. Mire, la oferta global va a ser igual al Producto Bruto Interno más el valor de las importaciones,
¿no? Que sería igual, o sea, están haciendo comparaciones matemáticas ya, igual al consumo, las inversiones de valor de las exportaciones, que también sería igual a la demanda global, ¿ya? Entonces aquí vemos ya toda la aplicación en macroeconomía de criterios matemáticos, ¿no? Donde también van a despejar el PBI y se tiene que este agregado se determina de la siguiente manera, acá, haciendo ya van a despejar, ¿no? Aquí tenemos el Producto Bruto Interno, que sería igual al consumo, la inversión, el valor de las exportaciones y restándole las importaciones. ¿Y por qué se resta? Porque esto ya viene de otro país, ¿no? Se ha hecho en otro lugar ya. Entonces se tiene que quitar tiene que restar estos valores que vienen de otros lugares. Ahora, por si acaso, esto que estamos explicando está elaborado por el BCR, y el BCR se basa pues, en los criterios liberales de la economía social, la macroeconomía, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el año 2017 se hizo esta operación que vemos en pantalla, y se sacó esto, ¿no? La oferta global, este es el INEA, fue de 800, ¿no? 848,078, y la demanda global, hubo una coincidencia, ¿no? Acá hay una coincidencia, lo que se llamaría la ley de Say, ¿no? El Producto Bruto Interno, el PBI, fue de 689.277 millones y el consumo fue de 533.558 millones. Igual las importaciones por acá y las inversiones, o sea, con estos datos ya se puede operar ya, se puede realizar cualquier operación para tener los resultados que nos piden esas fórmulas que plantean en las preguntas de admisión. ¿Ya? O sea, con estas cifras exactas, reemplazamos y ahí ya tenemos, y operamos nada más, ¿no? Operamos y ahí sacamos los resultados. Ahora, ¿qué dificultades hay en la medición de la producción? Primera dificultad es la doble contabilización. Esta es una dificultad que consiste en duplicar, es decir, considerar la producción, o sea, el producto final, y también considerar el insumo, ¿ya? Entonces es un error que muchas veces se cae, pero ha sido identificado ya, ¿no? Entonces consiste en contabilizar más de una vez el valor de algunos productos, ¿sí? Y eso elevaría artificialmente el valor de la producción, o sea, falsamente se estaría, ¿no?, inflando el valor de la producción. Para evitar ello, ¿qué se hace? Se contabiliza, por regla general, se contabiliza solamente los bienes finales nada más. Esto nomás se contabiliza. O sea, ya no contabilizas los botones, el hilo, ya no contabilizas, no contabilizas, por ejemplo, la tela, sino solamente el valor de la camisa. Nada más. Esto nomás se contabiliza. Nada más, el valor de la camisa. Entonces, ¿y qué dejas de lado? El valor de la tela, ya no lo considera, el valor de los hilos, los botones, ¿no?, el cierre, ya, ya no contabilizas otros aspectos que son insumos. ¿Por qué? Porque eso ya está dentro de la camisa ya. Hacer una contabilidad de ambos simplemente es duplicar falsamente la estadística, los resultados, ¿no? Y por lo tanto, tener algo falso, algo artificial, que no corresponde a la realidad económica que se está estudiando. Así es. Ahora, también el problema de actividades que no se contabilizan. Este es otro grave problema que tiene esta contabilidad, ¿no? O sea, lo que tratamos de hacer es aproximarnos a la realidad, ¿no? Pero sería algo inocente creer que las autoridades pueden contabilizar exactamente todo. No se puede, no se puede, ¿no? Por ejemplo, no se contabiliza las labores domésticas, que también generan un valor, generan una riqueza de las amas de casa. Las amas de casa son discriminadas en ese aspecto, ¿no? Porque muchas
Muchas de ellas no reciben ingresos, ¿no? O sea, casi la totalidad de amas de casa, entonces ese trabajo no se contabiliza. En otras partes sí, en otras. También no se contabiliza a personas que realizan 2 o más actividades, como por ejemplo, un empleado termina sus labores en su trabajo, inmediatamente coge su carro y empieza a hacer servicio de taxi. Y este servicio ya no se contabiliza, solamente se contabiliza lo que él ha generado ahí en la fábrica o en la empresa. Ya lo que está trabajando en las tardes hasta la noche, haciendo taxi en su zona o en otros lugares, eso tampoco se contabiliza. O también profesores que hacen trabajo en 2 o 3 colegios, ¿no? Solamente se contabiliza lo que hacen en un solo lugar, que es donde tienen las mayores horas y está ahí formalizado, ¿no? Pero en cuanto a los profesores, la gran mayoría de profesores viven en un sistema informal, solamente contrato de palabra, no hay derechos laborales, como la gran mayoría de trabajadores, ¿no? Casi el 80% de peruanos no figura en planilla, no saben qué son los aguinaldos, no saben qué son las vacaciones, las capacitaciones, el seguro, las utilidades, el CTS, etcétera, etcétera. No saben nada de eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desconocen y piensan que trabajar en una empresa sin nada de eso es una oportunidad, es un emprendimiento, ¿no? Piensan de que eso es lo normal. ¿Por qué? Porque le han ocultado lo que es el trabajo digno, lo que es un trabajo con derechos laborales, un trabajo adecuado. Y mucha población justifica la miserabilidad del trabajo en el Perú. Sí, y obviamente hay debate al respecto y bienvenidas las ideas, porque de eso se trata el curso, ¿no? Uh-huh. Muy bien, hay muchas intervenciones aquí en el WhatsApp. No sé si están preguntando, están afirmando. Ojalá que devuelvan el dinero de los que no van a poder postular, ¿sí? Bien, entonces así, tampoco van a registrar las actividades que realizan los estudiantes universitarios que trabajan, tampoco. Como son estudiantes, se supone que ellos no producen. ¿Por qué? Porque se están preparando para producir. Pero casi la mitad o más de la mitad de estudiantes universitarios de las universidades públicas, sobre todo, ya trabajan en diferentes actividades, quizás no de su área de estudio, pero sí en una actividad económica para poder sobrevivir, porque a veces la familia no cuenta con los recursos para poder abastecerlo. Más aún, ya ya tiene 20, 22, 23 años, ya está joven, ya, entonces ya puede realizar alguna actividad económica y él mismo se genera su puesto de trabajo, ¿no? O entra a trabajar en alguna empresa de las que están en boga en estos días de pandemia, ¿no? Sí, entonces estas personas solo declaran el ingreso de una de sus actividades. Las demás no se contabilizan, no aparecen. Otro que no se contabiliza son las actividades ilegales. Por ejemplo, el contrabando, que mueve capitales enormes, tampoco se contabiliza. El tráfico de drogas, ahí mueven millones y millones de dólares, se mueve por ahí, a través de los bancos, a través de empresas, a través de diferentes instituciones, tanto del Estado, etcétera. Ahí se mueve cantidad de drogas, tampoco. La piratería, millones y millones de soles se crean bajo esta modalidad de falsificar productos. Acá en el Perú tenemos excelencia en este campo, ¿eh? Y eso hay que darlo a conocer, ¿no? Porque aquí se falsifican todos los productos, zapatillas, ropa, discos. Bueno, quedaría corta la clase para hablar de piratería en el Perú. La prostitución clandestina, ¿sí? Esto también es generadora de un ingreso, de un valor, y entonces eso tampoco se cuantifica, ¿ya? Es todo un movimiento económico que genera ingresos, ¿ya? Pero que no son registrados. Tampoco se mide la informalidad. Entonces, en países como el Perú, donde hay todos estos problemas, la cuantificación del PBI es muy limitado en realidad, ¿ya? Porque nuestra economía nacional mayormente es informal. Ahora,
con la cantidad de desempleados que tenemos, casi los 7 millones de desempleados, producto de las medidas que se ha tomado, estas personas están incursionando en la venta informal, en el negocio ambulatorio, ¿no? En la venta así de caramelos, de mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tampoco lo toma en cuenta el INEI a la hora de contabilizar. ¿Bien? Entonces ustedes están observando, viendo cómo es que se presentan diferentes dificultades. Ahora, los métodos de cálculo de la producción, ahí se considera los productos finales, como hemos dicho, los productos finales, ya a precio siempre de mercado, tomar en cuenta, ¿sí? Y consumo, cuidado para no duplicar, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cuál se contabiliza? ¿El 1 o el 2 de las imágenes? Vamos, muchachos. El 1 o el 2. A ver, alguien que me ayude, por favor, rapidito. El 2, muy bien, así es. Esto se contabiliza, ¿ya? La harina, los ingredientes, eso no, porque se duplicaría, pues, ¿no? Ya. Entonces, de todo ello tenemos aquí las operaciones, ¿no? Tenemos el valor bruto de la producción, que sería igual a la producción intermedia, la generación de insumos, o también expresado de esta manera, mira. También se expresa o de la primera manera o de la segunda manera, de las dos formas, ¿ya? Y ahí están los... Entonces, la relación final sería esto, que el PBI sería igual al valor bruto de la producción menos la producción intermedia, donde están los insumos. Pero tendría que sumarse los impuestos aduaneros a la importación. Así se obtendría mediante la contabilidad con el criterio de producción, ¿ya? Y luego ya se obtendría una fórmula más completa, ¿ya? Aquí tendremos la fórmula completa en esta expresión matemática. Y finalmente, ya haciendo las operaciones respectivas, quedaría el PBI, ¿no? Que sería igual al valor bruto de la producción más los impuestos aduaneros de importación. Eso sería, ¿ya? Ahora, el otro método del ingreso, aquí se toma en cuenta ya los ingresos que reciben los diferentes agentes económicos que participan en la producción. También se le llama el método del valor agregado, ¿no? Aquí, por ejemplo, los trabajadores aplican su experiencia, destreza y conocimientos y que le añaden un valor, y por lo que ellos reciben un ingreso, que es su salario, ¿no? Entonces, se hace la sumatoria de todos los ingresos recibidos en un año y la respectiva identidad contable y queda así, de la siguiente manera, mira. PBI va a ser la suma en base al método del ingreso, ¿ah? De una serie de variables que vamos a ver en este momento. Mira, mira, acá son 5, 7 variables acá, que va a ser la suma en base a los ingresos. La primera variable es las remuneraciones de los asalariados, los pagos a los trabajadores. La segunda es la ganancia que reciben los empresarios. La tercera son los intereses cuando se mueve el capital. Cuando los bancos prestan, esos intereses que se cobran, ahí se registra. Los alquileres, cuando las casas, propiedades son pasadas a otras personas con un contrato de alquiler, ¿no? A esos ingresos. La depreciación, el gasto del capital, la depreciación. También los impuestos indirectos netos de subsidio, que son ingresos para el Estado. Por ejemplo, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto al tráfico financiero, ¿sí? Que se van de frente al gobierno y se les restan los subsidios. Los subsidios son dinero que el Estado ingresa a la economía para apoyar algún sector, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el Perú eso se ha reducido casi a la nada, porque los liberales plantean de que eso no es correcto, eso alteraría el mercado, ¿no? Mientras que Estados Unidos subsidia su agricultura, ¿no? Manda dinero a los agricultores para que produzcan mejor. Aquí en Perú casi nada a los productores, ¿sí? ¿Ya? También está los factores pagaderos en el exterior, ¿ya? O es decir, aquellos ingresos de los factores en el resto del mundo, lo que se paga al resto del mundo por haber colocado algo en el extranjero,
Ahora, el otro método es el método del gasto. ¿Sí? Ahí vamos a ver, este es el más empleado para la producción nacional, ¿no? ¿Sí? A ver cómo se gasta, entre qué agentes económicos, qué riqueza se ha generado, cómo se reparte la producción en un determinado país. Esas son las preguntas que se responden con este método. Y ahí se considera la demanda global, que es igual a la demanda, a la oferta global. Y eso se llama la ley de Say, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos consideran como un presupuesto, como un supuesto que ambas son iguales. Esto es ley de Say, ¿no? Entonces haciendo las operaciones, la oferta global sería igual al PBI más el valor de las importaciones. Y la demanda global sería igual al consumo, las inversiones y el valor de las exportaciones. Y así tendríamos ya el PBI, ¿no? Más el valor de las importaciones sería igual al consumo más las inversiones y el valor de las exportaciones, y haciendo operaciones matemáticas obtenemos esta fórmula final, esta cambio. Entonces así se te sacaría el PBI con el método del gasto. Y haciendo modificaciones a esta ecuación, ya ahí tendremos la relación de lo siguiente, miren. Uno, el consumo de las familias. Ya una ecuación más completa, miren, más completa. Ahí tendríamos el consumo de las familias, que es el más importante. Este es el gasto más importante dentro del PBI. ¿Ya? Miren, el 2017 fue el 64%. Y el otro es el consumo de los gobiernos, que es en realidad comparado con el consumo de las familias es pequeño, es 13% del año 2017. ¿Ya? Y la FBK, que es la formación bruta del capital. Esto se refiere a la inversión que realizan las diferentes empresas, ¿no? Si esto, según el BCR, se desdobla en la primera, que es inversión bruta fija, ¿ya? Eso se refiere a que las empresas empiezan a invertir, pues, por ejemplo, en fábricas, en máquinas, ¿no? Tanto el sector privado y el sector público. Y la segunda es la variación de existencias, que es el empleo de productos semi-elaborados, que son las materias primas, los insumos. También se considera las exportaciones, el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones. Todo eso se cuantifica a través de esta ecuación que hemos visto acá anteriormente. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Y ya tenemos el ejemplo del PBI para el año 2017, que sería esta ecuación que vamos a sacar. Ahora vamos a sacar las cifras del... Siempre te van a dar cifras para que operes. ¿Ya? Siempre en un examen de admisión te van a dar estas cifras. Por ejemplo, el consumo familiar es, ¿no? 441.123 millones, más el consumo del gobierno, que es 92.435, más el consumo de capital fijo, que es 144.277, más el valor de las exportaciones de ese año 2017, que es 167.243, y aquí, basado en esta ecuación, vamos a restar esto. Y haciendo esta operación sencilla, obtenemos que el PBI del año 2017 es de 845.078 millones de soles. ¿Ya? Esta es información del BCR, que es requisito para poder trabajar todas las fórmulas que hemos visto durante la explicación de la clase. Y todo en soles. Ahora, el PBI nominal y PBI real. El PBI nominal se expresa en dinero, en monedas, ¿sí? En los precios del periodo en mención, que es un año, ¿ya? En soles corrientes, en soles, ¿ya? Sí, los precios de ese año, del año 2017. También se le llama PBI monetario. En cambio, el PBI real es un indicador que mide las variaciones de la producción física, esto hay que subrayarlo, física de la economía entre dos periodos. ¿Ya? Acá se debe emplear los dos periodos los mismos precios que la economía tuvo en uno de los periodos. Ese año se le llama año base. ¿Te acuerdas que antes vimos un esquema? Y vimos que era el año 2007, así se ha considerado el año base, el 2007.
en soles constantes. Y el segundo indicador, porque hemos abarcado mucho el PBI, ¿ya? El segundo indicador es el Producto Nacional Bruto. ¿Qué pasa en este producto? Acá se ve el valor monetario de todos los bienes y servicios a precios de mercado, pero de peruanos. Acá son peruanos, ¿ya? El criterio es nacionalidad, también en un año, ¿sí? Ya, millones de peruanos están en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Hay 1 millón de peruanos en Estados Unidos trabajando y todo eso se cuantifica, ¿sí? Y en diferentes partes del mundo, ¿no? Ya, entonces todo eso que está en el extranjero se cuantifica, ¿ya? Y tanto salarios, ganancias, intereses, dividendos, ¿no? Ubicados en el extranjero y aquí en nuestro país. Entonces, tenemos la siguiente ecuación, ¿no? El Producto Nacional Bruto será igual al Producto Bruto Interno más menos el saldo neto de factores con el exterior. O sea, esto es la presencia extranjera en el Perú, ¿ya? El saldo neto de factores externos, esto es lo extranjero. Si es chiquito o grande, va a depender de ese tamaño, tener un país desarrollado o atrasado. Por ejemplo, los países desarrollados, esos que tienen mucho capital en el mundo, sus remesas, o sea, la plata que llega del extranjero, es pequeña. Perdón, la plata, el dinero que ingresa del extranjero de sus nacionales dice acá que es mayores, ¿no? Son mayores de las que salen del país, ¿no? O sea, de lo que sale de un país desarrollado, esos ingresos de los extranjeros es pequeño, mientras que lo que ingresa de sus nacionales en el extranjero es grande, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, sí. Entonces, el saldo neto de factores al exterior es positivo. Entonces, el PNB es mayor que el PBI. Conclusión, estamos hablando de un país avanzado, un país desarrollado, ¿ya? Donde los ingresos de sus connacionales en el extranjero es enorme y lo que hacen en este país los extranjeros es pequeño, ¿ya? Entonces ahí el saldo neto es positivo, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, Alemania, está, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, etc. En cambio, en países pobres, las remesas, los ingresos del exterior son menores que los que salen del Perú. O sea, las riquezas que salen del Perú son tan grandes, ¿no? Cuando las comparamos con las riquezas que llegan del extranjero, de peruanos, es pequeñito en comparación a lo que sale, ¿ya? Por lo tanto, el saldo neto de facturas es negativo. El PNB es menor que el PBI y por lo tanto estamos hablando de un país subdesarrollado, atrasado, pobre, un país miserable, ¿ya? Ejemplo, aunque duela, de hecho que es doloroso escuchar esto, el Perú, ¿ya? Así es, entonces así estaríamos viendo el Producto Nacional Neto, donde solamente tenemos que restar del PNB, que hemos visto hace un momento, restarle la depreciación. Y como no sabemos cuánto es la depreciación, porque son miles de fábricas que realizan el desgaste del capital financiero, estadísticamente se hace un cálculo nomás, que es el 10-12% del Producto Nacional Bruto. Y ese porcentaje se coloca aquí se coloca. Y se hace una resta del PNB y se tiene el Producto Nacional Neto, ya que estos son ya de agentes nacionales, pero más exacto ya, donde se ha retirado el desgaste del capital. ¿Listo? Y el ingreso nacional, se refiere al valor total de los ingresos que perciben los propietarios de los factores productivos por haber participado en la generación de riqueza, conocido como producción. ¿Sí? Aquí se calcula el ingreso nacional, ¿no? Para ello tiene que restarse del Producto Nacional Neto los impuestos indirectos y se le suma los subsidios, ¿no? Obteniendo una fórmula que vamos a ver ahorita. Mira, ¿qué son los impuestos indirectos? Son aquellos que gravan el consumo y la producción. Por ejemplo, el impuesto general a las ventas,
el impuesto a las importaciones de insumos, los aranceles, el impuesto al consumo suntuario, el ISC, etc. Entonces, ¿sí? Entonces se restan los impuestos indirectos porque el Estado es el que va a administrarlos, es el que va a ir hacia, estos impuestos se van al Estado. En cambio, los subsidios son pagos que realiza el gobierno a ciertos sectores de la economía. Por ejemplo, la gran minería recibe subsidios. Ellos no pagan impuestos, ¿no? Entonces, así se va obteniendo esta fórmula. Ingreso nacional será igual al Producto Nacional Neto, al cual le restamos los impuestos indirectos que se van al Estado y le sumamos los subsidios, que es economía que el Estado ha invertido en la producción nacional y está incorporado en el ingreso nacional. El ingreso personal ya se obtiene, ahí se obtiene del ingreso nacional, la resta de los impuestos a las utilidades, que es el ingreso a la renta, ¿ya? También se resta las utilidades no distribuidas y se resta con las contribuciones al sistema de seguridad social, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, la ONP, puede ser la AFP, y se suman las donaciones que hay. Entonces, haciendo esta operación, vamos a obtener el ingreso personal. ¿Listo? Bien, ya el tiempo nos ha ganado. Vamos a dejarle esta información para que lo estudie, lo repase, ya con algunos cuadros. Y ahora vamos a irnos a marcar nuestras preguntas por el tiempo, ¿ya? A ver, empezamos con la primera pregunta. Todos con sus documentos a la mano. Sí, empezamos. Primera pregunta, 1. Sí, dice así la primera pregunta. Voy a leerles. ¿Ya? Sí, tenemos poquito tiempo ya. Dice la primera pregunta. Ya, a ver. 1. Dice, en una revista económica local, un experto en temas económicos comenta sobre temas de crecimiento económico a largo plazo. Al expresar sus comentarios sobre la economía peruana, señala que en los últimos años, al observar las cifras macroeconómicas, la tendencia es un crecimiento económico. El experto sustenta su afirmación en que, ahí la clave tenemos que entenderla como que la producción no se ha detenido, ni se ha paralizado, ni ha entrado en recesión, sino que ha tenido un aumento sostenido. A ese aumento sostenido le llaman en economía crecimiento económico, ¿ya? Por lo tanto, es la letra B. 2. Santiago es un funcionario del INEI y está realizando un informe para la presidencia del Consejo de Ministros. Al finalizar la producción que realiza la empresa Cola Real, residente en nuestro país, esto va a estar contabilizado dentro de qué variable macroeconómica. Si es peruano, entonces va a estar contabilizado, aún así se encuentre en cualquier parte del mundo, ¿eh? Va a estar contabilizado en el PBI peruano, ¿ya? PBI peruano, letra D, letra D. El director de una consultoría privada ha encargado una tarea a su equipo estadístico: hallar el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos dentro del país en el año 2018, pero solo por los factores de producción de origen nacional. Es decir, el equipo estadístico tendrá que hallar, ahora el criterio es nacionalidad. Y si es nacionalidad, ya sabemos que se trata de el Producto Nacional Bruto, que es la letra A. ¿Ya? Sí. Vamos al número siguiente. En el cálculo del Producto Nacional Bruto se utiliza el saldo neto de los factores externos. Este puede ser menor o mayor a 0. Si ocurre esta última situación, significa que, eso lo hemos explicado hace un momentito nomás, ¿no? Sí, significa que estamos frente a un país desarrollado. Esto ya lo acabamos de explicar hace un instante, ¿ya? Si obtenemos la producción nacional neta a costo de factores, este cálculo sería equivalente
Ujú. Si hablan de costo de factores, ¿no? Están hablando del ingreso nacional. El ingreso nacional, la letra B. Siguiente. Dadas las siguientes alternativas, señale aquel indicador que mide las variaciones en la producción física de la economía entre dos periodos, considerando un año base. Si es producción física, si es una corriente física, estamos hablando del Producto Bruto Interno Real. Si es física, ¿no? Si es monetaria, estamos hablando del producto, el PBI nominal. Entonces la letra C, la letra C. La empresa Gloria comercializa su producto en nuestro país y también abastece a otros 39 países de Sudamérica, América Central, el Caribe, Medio Oriente y África. Esta producción que realiza dicha empresa al extranjero se registra en qué indicador macroeconómico. ¿Sí? Está en el indicador que dice como un criterio la nacionalidad, que es el Producto Nacional Bruto peruano, la letra D. Una de las cuentas nacionales es el Producto Nacional Bruto peruano, el cual considera para su medición, si es cuentas nacionales del Producto Nacional Bruto, solamente considera a los peruanos, ya sea en el Perú o en el extranjero. Por lo tanto, marcamos la letra C. Solo la producción de peruanos. Solo la producción de peruanos. Siguiente. José le pide a María que le ayude a medir el Producto Nacional Bruto y María le responde que para medir dicho agregado económico debe agregar al PBI el saldo neto de factores externos, que puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Eso ya es una cuestión ya de análisis específico, ¿no? Positivo o negativo. Siguiente, o sea, esta pregunta tiene como clave la letra C. C. Catalina Fernández se encuentra analizando los resultados del Producto Nacional Bruto anual. Ella observa que el saldo neto de los factores externos es menor a cero. Por lo tanto, se puede inferir que el Producto Nacional Bruto es menor que el Producto Bruto Interno, propio de economías eh, subdesarrolladas, ¿no? Como en el caso de nuestro país. María, a fin de mes, recibe por fruto de su trabajo una cierta cantidad de dinero que solo puede utilizar lo que le queda luego de descontar los impuestos, es decir, solo puede utilizar la variable conocida como su ingreso personal disponible. Así se conoce a ese indicador. Ingreso personal disponible, letra C. Ya, a ver, seguimos acá. Nos faltan pocas preguntas ya. ¿Sí? Valeria se encuentra en una clase de macroeconomía en la universidad sobre los agregados económicos. Culminando la clase, ya entiende que la importancia de estos agregados económicos radica en que nos muestran la actividad económica global de un país en un periodo determinado que es un año. Y eso ya sabemos para qué sirve, ¿no? Ya sabemos para qué sirve. La unidad de inteligencia financiera del Economista, un periódico famoso, proyectó que el Producto Bruto Interno del Perú se expandirá 3% en este año. Impulsado por el avance de la inversión pública, de conseguirlo se habría alcanzado, si es PBI y está creciendo, estamos hablando no de desarrollo económico, estamos hablando de un crecimiento económico, que son cifras que van aumentando. ¿Por qué razón? Por el movimiento financiero, en este caso del Estado, ¿ya? Porque en otros casos es del privado, ¿no? Cuando venden oro, plata, cobre, etcétera, etcétera, ¿ya? Sí, eso ha sido en la época de Toledo, en la época de Alan García, el incremento del PBI. Y nuevamente decimos que es el crecimiento económico, muy diferente al desarrollo económico, que es el bienestar de la población. Manuel, al estudiar el Producto Bruto Interno, puede afirmar que la elaboración del PBI considera variables como el consumo privado, el gasto público, las exportaciones, las importaciones y ahí falta, en toda la lista falta la inversión privada. Colóquele ahí la inversión privada, la letra C.
Y la última pregunta, el Producto Bruto Interno de China creció 6,1% en 2019, cumpliendo así con el objetivo marcado por el gobierno de avanzar entre 6% y un 6,5%. Indicó la institución encargada de medir el PBI. En el Perú, la institución que realiza el cálculo oficial del PBI es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. A ver, ¿y quién es el segundo en apoyar todo esto? El Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ya? Bien, jóvenes, hasta ahí vamos a quedar, ¿no? Con todo. Sí, a ver. Sí, las 7. A ver, ¿cómo empieza la pregunta? No tengo los números ahorita a la mano. A ver. Ya, un ratito, por favor, ¿ya? Ya, la 7, la clave es la letra D. La 7, la letra D. ¿Ya? Y la 12 es la letra B. La 12 es la letra B. Listo. Mis jóvenes, si hubiese alguna otra pregunta, si no hay, bueno, entonces agradecerles su atención y voy a enviarles el material para que lo repasen, para que lo estudien y puedan seguir avanzando en su formación académica. Entonces pasaría ya a despedirme hasta la próxima.